Dibuje un corte transversal del brazo identificando los elementos de su estructura. 2. Dibuje los músculos anteriores del brazo señalando sus inserciones. 3. Dibuje el canal bicipital interno, límites y contenido. Y dibuje y describa la lesión del nervio radial cuando atraviesa el canal radial. Ustedes van a ver que todas estas preguntas de la tarea número 4, igual de todas las tareas, en verdad las desarrollamos ampliamente durante el dictado de la clase. Obviamente ustedes pueden escoger la mejor bibliografía para poder desarrollar y dibujar la tarea. Aquí tenemos el húmero y vamos a hablar un poquito más sobre este hueso, que quizá lo hemos hecho un poco superficial durante el estudio de la osteología. Esta es una vista anterior del húmero, donde podemos apreciar la cabeza del húmero, que como sabemos representa un tercio de esfera. Por aquí, donde estoy pintando, es el cuello anatómico y que está por encima de las tuberosidades troquíter y troquín. Y la línea que pasa por debajo está marcando el cuello quirúrgico, por debajo de las tuberosidades. Entonces, y en la diáfisis vamos a, bueno, tenemos aquí la presencia del troquíter y el troquín. Entre los dos está iniciándose la corredera bicipital, que es por donde está pasando el tendón de la porción larga del bíceps. Esta es la corredera bicipital, está limitado hacia adentro por lo que se llama el labio interno y el labio externo de la corredera bicipital. También se puede llamar cresta subtroquiniana. Cresta subtroquiniana porque es una prolongación del troquíter. Y a esta cresta subtroquiniana y a esta subtroquiteriana, sería esta y esta subtroquiniana. En la diáfisis, la impresión deltoidea, y hacia abajo lo que ya conocemos, tróclea, epitróclea, cóndilo, epicóndilo. La fosa coronoidea es ocupada por la apófisis coronoides del cúbito durante la flexión y la fosa condilia por la cabeza del radio, también durante la flexión. Aquí ya podemos ver las zonas de inserción de músculos que ya conocemos en el hombro. Así tenemos, por ejemplo, acá la inserción del supraespinoso, aquí la inserción del subescapular y en la cresta subtroquiniana el redondo mayor. Estos dos músculos son, como sabemos ya, rotadores internos. En el fondo de la corredera bicipital se inserta el dorsal ancho, músculo extrínseco del hombro. Otro músculo extrínseco del hombro pectoral mayor se inserta en el labio externo de la corredera bicipital. Más abajo la inserción del deltoides en la impresión deltoidea y al otro lado la del coracobraquial. En raítas, toda la superficie de origen del músculo braquial anterior, uno de los tres músculos del brazo. Abajo tenemos el origen del supinador largo, primer radial, extensor común de los dedos, pronador redondo. Son músculos ya del antebrazo, que se estudian en antebrazo. Aquí tenemos una imagen posterior del húmero, donde apreciamos igual la cabeza del húmero, su respectivo cuello anatómico, el troquíter, la impresión o V deltoidea, y al centro tenemos el canal de torsión o canal radial. Por este canal radial está pasando el nervio radial. El nervio radial, que como sabemos, podemos pintarlo, está pasando así, el nervio radial, y acá se va a situar
por delante del epicóndilo. Recuerden que el nervio cubital, en cambio, pasa por detrás del epitrócleo. Perdón. Aló. Sí, mami, te estoy dictando clases. ¿Te paso con tu mamá? Ya. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Se ríe clases? Sí, hoy, abriendo, pues. Disculpen la interrupción. Estamos hablando del nervio cubital que pasa por detrás del epitrócleo y el nervio radial que lo hace por delante del epicóndilo. En el lado de la derecha estamos viendo la inserción del supraespinoso, que es abductor, infraespinoso y redondo menor, que son rotadores externos. Y tenemos acá el origen de una de las porciones del tríceps, del vasto externo y acá del vasto interno. Entre los orígenes del vasto externo y el vasto interno pasa el nervio radial. Sí, el nervio radial pasa por acá y separa los orígenes del vasto externo y del vasto interno. Aquí el nervio viene acompañado de la arteria humeral profunda y de la vena del mismo nombre. Aquí tenemos las inserciones de los músculos de la región anterior del brazo. Son 3 los músculos: el coracobraquial, el bíceps braquial y el braquial anterior. El coracobraquial es este músculo que su origen está en verde y su inserción también está en verde acá. Se origina en la apófisis coracoides y se inserta en el tercio medio cara interna de la diáfisis del húmero, coracobraquial. El otro músculo es el bíceps braquial. El bíceps braquial tiene 2 porciones. Una porción larga, cuyo tendón se origina en la carilla supraglenoidea. Y la porción corta se origina también en la apófisis coracoides, así como lo hace el coracobraquial. Las 2 porciones del bíceps se fusionan y terminan en un tendón que se inserta en la tuberosidad bicipital del radio. El tercer músculo es el braquial anterior. El braquial anterior es un músculo profundo al bíceps. Su origen está en toda esta zona pintada de negro con rayitas negras, que es la cara anterior distal de la diáfisis humeral. Su tendón se va a insertar en una zona que se encuentra por debajo de la apófisis coronoides del cúbito, que se llama superficie rugosa. Esos son los 3 músculos de la región anterior del brazo. En la región posterior del brazo hay un solo músculo, que es el tríceps braquial, pero el tríceps braquial tiene 3 porciones: la porción larga, el vasto externo y el vasto interno. Estas zonas sombreadas son los orígenes de las 3 porciones. La porción larga se va a originar en la carilla infraglenoidea del omóplato. El vasto externo lo hace en la cara posterior del húmero, pero en su mitad superior. Y en la mitad inferior, también diáfisis del húmero, está el vasto interno. Esto lo hemos visto aquí. Recuerda, vasto externo, vasto interno. Estamos repitiendo: vasto externo, vasto interno. Hemos dicho que por acá está pasando el nervio radial. Recuerden, el nervio radial pasa por acá.
Y en esta zona, el nervio radial, está pasando el triángulo de Avelino Gutiérrez, junto con la vena humeral profunda, ¿no? Que va a acompañar al nervio radial, ¿no? En esta zona. Ese sería el trayecto del nervio radial. Estamos entonces viendo los orígenes, es decir, las inserciones proximales del tríceps braquial. Las tres porciones se fusionan formando un tendón acintado que termina en el olecranon del cúbito. El tríceps es un extensor del codo y está inervado justamente por el nervio radial que pasa por acá. El nervio radial va a continuar hacia el antebrazo, como vamos a ver más adelante. Recordamos aquí el cuadrilátero húmero tricipital que contiene el nervio circunflejo y la arteria circunfleja posterior. El triángulo homotricipital que contiene la arteria circunfleja escapular. Y vean, aquí está el triángulo de Avelino Gutiérrez que contiene el nervio radial, la arteria humeral profunda y la vena también humeral. Los de la región anterior del brazo están inervados por el nervio músculo cutáneo que aquí está representado de color negro. Es una de las 5 ramas terminales del plexo braquial. Hay una característica importante del nervio músculo cutáneo que ustedes lo pueden corroborar y deben corroborar en los cadáveres, que es el nervio perfora el córaco braquial, atraviesa el córaco braquial. Así lo pueden identificar fácilmente. Como toda rama mixta tiene fibras motoras y sensitivas. Las fibras motoras inervan los músculos anteriores del brazo y su rama sensitiva se prolonga. Lo vamos a ver ocupando acá un surco que lo vamos a estudiar más adelante, y se va al antebrazo para dar inervación sensitiva a la cara externa del antebrazo. Es la inervación de los músculos del brazo. Aquí se ve el braquial anterior. Lo de atrás es el tríceps, el bíceps en amarillo. Vamos a ver también, por si acaso, aprovechando esta imagen, ¿no? El bíceps termina insertándose a través de este tendón que se llama tendón bicipital, pero también se inserta en esta estructura que se llama expansión aponeurótica. Y finalmente esto se inserta en la aponeurosis profunda de esta zona. Otro dibujo del tríceps braquial, donde pueden verse las 3 porciones, la porción larga, vasto externo, vasto interno. También a veces como regla mnemotécnica, ¿no? Vean, la porción larga del bíceps se origina en la carilla supraglenoidea. La porción larga del tríceps se origina en la carilla infraglenoidea. Ven también aquí el nervio radial que está justamente en lo que su compañera preguntó, en el triángulo de Avelino Gutiérrez. El nervio radial, repito, acompañado de la arteria humeral profunda. La arteria humeral profunda es rama principal de la arteria humeral. Otra vez el nervio radial, en este caso se ha cortado el vasto externo, justamente para visualizar el trayecto del nervio radial. Como repito, se encuentra justo entre los orígenes del vasto externo y el vasto interno. El nervio radial inerva el tríceps. A cada una de las 3 porciones le manda ramitas. Cada porción puede recibir más de 2 ramas. Aquí, por ejemplo, tenemos que hay 2 ramas para el vasto externo y puede recibir acá 2 ramas para el vasto externo, y yo veo que hay incluso 1, 2 y hasta 3 ramas
para el vasto interior. El nervio radial es uno de los 5 nervios que se originan en el plexo braquial, pasa por detrás del húmero, por el canal del radial, y como les dije, aparece delante de la epitróclea. En esta zona del codo se divide en 2 ramas, superficial y profunda. Esta es la rama superficial sensitiva que va a dar inervación sensitiva al dorso, aparte del dorso de la mano. Todo lo que es pintado de azul es el territorio sensitivo del nervio radial. A ver, esto es, vamos a ver acá las ramas de la arteria humeral. Ya hemos dicho que la arteria humeral es la continuación de la arteria axilar. Cambia de nombre en el momento que la arteria pasa el borde inferior del pectoral mayor. Un poco más abajo da su rama principal, que es la humeral profunda. Ya hemos dicho que aquí está pasando por el canal del radial junto con el nervio radial. Esta arteria va a terminar en 2 colaterales que van a ir a irrigar el codo. La arteria humeral, por su parte, da una serie de ramas musculares sin nombre propio y da 2 ramas que se llaman colateral interna superior e inferior. 2. Y la arteria humeral profunda tiene 2 ramas colaterales. Son 1, 2, 3, 4 ramas que van a formar lo que se llama el círculo anastomótico del codo. Círculo anastomótico del codo. Eso significa que la articulación del codo queda bastante vascularizada gracias a este círculo anastomótico, que se forma de la siguiente manera. Vean, de arriba están descendiendo 4 arterias. Esta es la humeral profunda, que termina dividiéndose en 2 arterias colaterales, que son estas de acá. Y de la arteria humeral salen las colateral interna superior y la colateral interna inferior. Son 1, 2, 3, 4 arterias. Sucede que abajo también tenemos 1, 2, 3, 4 arterias, que en este caso ascienden. Y como son arterias que retroceden, se llaman recurrente, recurrente, recurrente y recurrente. 4 recurrentes regresan hacia el codo y hacen anastomosis entre ellas. 4 arterias superiores, 4 arterias inferiores y establecen anastomosis. Y además de eso también establecen anastomosis entre ellas. Una serie de anastomosis que no están representadas acá para no confundir el dibujo. De tal manera que el codo queda con lo que se llama círculo anastomótico del codo. Ahora vamos a ver cómo se forman las recurrentes. Vamos a ver, ya hemos visto cómo se forman las colaterales, las recurrentes. La arteria humeral, cuando llega a la fosa cubital, se divide en arteria radial y arteria cubital. 2 arterias principales. La arteria radial da una ramita que se llama recurrente radial, que se anastomosa con una de las colaterales terminales de la humeral profunda. Vamos a ver por el otro lado, la arteria cubital. La arteria cubital da 2 ramas aquí, fíjense. Una que se llama tronco de las recurrentes cubitales. Esta de acá, tronco de las recurrentes cubitales.
que se divide en recurrente cubital anterior y recurrente cubital posterior. Fíjense, una pasa por delante y otra por detrás del epitróclea y terminan anastomosándose con las colaterales que vienen de la arteria humeral. Una anastomosis por delante del epitróclea, otra anastomosis por detrás del epitróclea. Luego, la arteria cubital va a dar esta interósea común, llamada también tronco de las interóseas, que termina en una arteria interósea posterior y arteria interósea anterior. De la interósea común va a salir la recurrente interósea, que termina anastomosándose con la otra colateral terminal de la humeral profunda. Como ven, el codo entonces queda ricamente vascularizado gracias a la anastomosis de 4 arterias descendentes o colaterales y 4 arterias recurrentes. Ahora, hablemos de una aplicación clínica que es muy importante. La arteria humeral es la única arteria principal del brazo. En cambio, el antebrazo tiene 2 arterias importantes, la radial y la cubital. En muchos traumatismos, principalmente traumatismos, puede haber la sección de la arteria humeral, sección de la arteria humeral. Vamos a anular la arteria humeral. Arma blanca, arma de fuego, fracturas con cizallamiento que pueden afectar la arteria humeral. Entonces nos preguntamos, ¿cómo quedaría el antebrazo si cortamos la arteria humeral? Podemos decir, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque hay puentes. A ver, vamos a analizar este puente. La sangre no puede pasar por la humeral, pero podría desviarse por acá y luego se va a la cubital. Algo parecido puede pasar por la otra arteria, ¿no? Que también va a ir a la cubital. Igual podría pasar con el otro, que uno se va a la arteria radial y la otra se va a la interósea, ¿no es cierto? Sin embargo, en la práctica clínica, en la realidad, sucede que si se cierra o se lesiona o se corta la arteria humeral, las colaterales no van a ser suficientes para irrigar el antebrazo y la mano. No van a ser suficientes. Estas arterias están hechas para el codo, no sirven como bypass. Conclusión, toda lesión de la arteria humeral tiene que ser reparada. De otra manera, el antebrazo y la mano puede perderse. Y de hecho así sucede, ¿no? Cuando hay una sección de la arteria humeral. Sección de la arteria humeral se tiene que reparar de todas maneras. En el antebrazo no ocurre así. Si se secciona la arteria cubital, la arteria radial solita puede irrigar el antebrazo y la mano. Si se secciona la arteria radial, la arteria cubital solita puede irrigar el antebrazo y la mano. En cambio, con la humeral no ocurre así. ¿Ya? Entonces, esa es una anterior del codo, ¿no? Se llama fosa cubital. La fosa cubital está formado por el supinador largo, o en todo caso el borde del supinador largo. Este es el supinador largo. El borde superior del pronador redondo y una línea imaginaria que va de epicóndilo a epitróclea y se forma un triángulo. Su contenido
arteria, vena humeral, nervio mediano, nervio radial, es más abundante, lo vamos a analizar enseguida. Lo importante es que tenemos acá la fosa cubital, formado por el supinador largo, coronador redondo y una línea imaginaria que va de epicóndilo a epitróclea. Esta imagen es importantísima, se les ha pedido también que la dibujen en sus portafolios. Ya la conocen, la vamos a analizar y la vamos a asociar también a una patología, a una aplicación clínica. Piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis profunda. La aponeurosis profunda, como ven ustedes, rodea todo el brazo. Envía tabiques, o sea, paredes delgadas del mismo tejido aponeurótico al húmero. Se llama tabique intermuscular externo y tabique intermuscular interno. Los tabiques intermusculares permiten dividir el brazo en una región anterior y en una región posterior. Como esta región anterior está rodeado por aponeurosis profunda y esta aponeurosis profunda es un tejido inextensible, no es como la piel que es elástica y el tejido celular subcutáneo también. La aponeurosis profunda es inextensible, es como una lona que no se estira. Por lo tanto, se va a formar acá lo que se llama un compartimiento completamente cerrado que contiene a los músculos de la región anterior y el compartimento posterior que contiene las tres porciones del tríceps. Esta región, fíjense, esta zona entre el bíceps y el tríceps forma un pequeño surco, todo esto de acá se llama surco bicipital interno. Creo que acá tenemos una imagen. O canal bicipital medial del brazo, este de acá, canal bicipital. Vean la cantidad de estructuras que pasan por este canal, o surco bicipital interno, o canal medial del brazo, canal bicipital interno del brazo. Contiene las estructuras más importantes que van hacia el brazo y principalmente al antebrazo. La arteria humeral, acompañada de una o dos venas humerales, el nervio mediano, el nervio musculocutáneo, el nervio cubital, o algunas otras arterias, otro nervio, vean. Por el canal bicipital externo, que casi no se nombra, ¿no? Pero es este de acá que está formado por el tabique intermuscular externo. Casi no se nombra esto porque no tiene la importancia del interno. Incluso el abordaje quirúrgico para el nervio, para húmero, no se realiza por acá, sino se realiza atravesando el braquial anterior. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí está el nervio radial, acompañado de la arteria humeral profunda, nervio radial. Ahora vean todos estos elementos anatómicos, lo podemos ver acá, que se llama canal bicipital medial del brazo. Este canal bicipital se prolonga como canal bicipital del codo hacia abajo. Lo vamos a ver enseguida. Como les decía, elementos importantísimos pasan por acá, entre ellos la arteria humeral, que permite tomar el pulso de esta manera. Aquí se está tomando el pulso de la arteria humeral. Y también en esta zona se pone el estetoscopio para controlar la toma de la presión arterial. Ese es el canal bicipital interno del brazo. Como digo, este se prolonga hacia la fosa cubital. Aquí tenemos la fosa cubital. Dijimos supinador largo, coronador redondo
y una línea imaginaria que va de epicóndilo a epitrócleo. Vamos a verlo. Acá tenemos el canal bicipital interno y el canal bicipital externo. Y está dividido en dos por el tendón del bíceps. Recuerden que este tendón del bíceps va a terminar insertándose en la tuberosidad bicipital del radio. Este es el músculo bíceps braquial, que termina dividiéndose en una inserción a través del bíceps braquial y otro, a esto se llama expansión aponeurótica. Va a terminar insertándose en la aponeurosis profunda. Todo esto nos va a hacer que nosotros podamos determinar los límites y el contenido del canal bicipital interno y externo. Entonces, recordemos nosotros que tenemos la fosa cubital, este triángulo que llamamos fosa cubital, que tiene forma triangular. Fosa cubital que tiene forma triangular. Esta fosa cubital está dividida en dos, por la mitad, por el tendón del bíceps braquial. Esto divide en dos. A esto se llama el canal bicipital externo y el otro es el canal bicipital interno. Como pared posterior de ambos está el músculo braquial anterior. Ahora vamos a analizar con un poco de paciencia cómo están formados estos canales bicipitales. Acá tenemos el canal bicipital interno y acá tenemos el canal bicipital externo. El canal bicipital interno es este de acá. Sus límites. Interno, pronador redondo. Interno, aquí el pronador redondo está cortado. Interno. Recuerden ustedes que esto es externo y esto es interno, para no confundirnos. Recuerden también que externo es sinónimo de lateral, interno es sinónimo de medial, en base al plano medio, ¿no es cierto? Aquí está el plano medio del cuerpo humano. Interno porque está cerca del plano medio. Externo porque está lejos del plano medio. También se llama medial porque está cerca al plano medio. Y lateral porque está lateral al plano medio. Son sinónimos. Interno. Este es el canal bicipital interno. Estamos describiendo el canal bicipital interno. Interno, entonces, su límite interno, el pronador redondo. Pronador redondo que está cortado. El límite externo es el tendón del bíceps braquial. Recuerden que este es un triángulo dividido en dos por el tendón del bíceps braquial. Y por lo tanto, el límite externo de este canal bicipital es el tendón del bíceps braquial. Posterior, dijimos, como piso o como pared posterior, el músculo braquial anterior. Anterior, la expansión aponeurótica del bíceps braquial. Esto se extiende hasta abajo. Entonces, su pared anterior estaría la expansión aponeurótica del bíceps braquial. Entonces, ya tenemos los límites. ¿Qué contiene? Tiene un contenido superficial y un contenido profundo. Contenido superficial, la vena mediana basílica. Bien, vamos a recordar brevemente. Vamos a ver que esto puede ser la vena cefálica y acá la vena basílica. Al centro viene la vena mediana. Recuerden que la vena mediana termina bifurcándose en dos ramitas. Este se llama mediana basílica y este es mediana cefálica, porque esta rama se drena a la basílica y esta a la cefálica. Recuerden que en el codo anterior tenemos una configuración del sistema venoso superficial en forma de M. Esta de acá se llama
mediana basílica, esta de acá, y está en el canal bicipital interno. Ahora, cuando veamos el canal bicipital externo, vamos a ver que el contenido superficial es la vena mediana cefálica. Y también están las ramas terminales del nervio braquial cutáneo interno. Este nervio braquial cutáneo interno es una rama puramente sensitiva del plexo braquial. Vamos a verlo aquí. Este es el nervio braquial cutáneo interno, que en esta zona se va a dividir. Por eso es que, y como es un nervio cutáneo, es superficial, está como contenido superficial. Y acá se ve solamente, porque a partir de acá ya se hace superficial. Y como los elementos superficiales han sido retirados, no se ve. Profundo, contenido profundo. La arteria humeral acompañada de sus venas. Arteria humeral. Acompañada de una o dos venas humerales. ¿Qué más tenemos? El nervio mediano. A ver, vamos a ver. El nervio mediano. También el nervio mediano. Y vamos a ver también esta ramita. Recurrente cubital anterior. Recurrente cubital anterior. A su ladito está la recurrente cubital posterior. A veces las recurrentes nacen independientemente o a veces a través de un tronco de las recurrentes cubitales o independientemente. Pero la recurrente cubital anterior está en el canal bicipital externo. ¿Ve? Arteria recurrente cubital, rama anterior. Ahora veamos el canal bicipital externo. Canal bicipital externo. Sus límites. Hacia adentro, el tendón del bíceps braquial. Tendón del bíceps braquial. Hacia afuera estará el supinador largo, ¿cierto? Vamos a ver. Supinador largo. Al supinador largo también se le llama braquiorradial. Posterior, el músculo braquial anterior, que ya lo conocemos. Y anterior, simplemente la aponeurosis profunda, que tiene nombre propio acá, se le llama aponeurosis braquial. Podríamos ponerle acá simplemente aponeurosis profunda. Contenido superficial, ya dijimos, vena mediana cefálica. Y las ramas terminales superficiales del nervio músculo cutáneo. El músculo cutáneo es el músculo que está dando inervación motora a todos los músculos de la región anterior del brazo. Recuerdan que perfora el coraco braquial. Lo vemos acá. Esta es, fíjense, la rama terminal del músculo cutáneo. Aquí dice ramas terminales del músculo cutáneo también son contenido del canal bicipital externo, ¿no? La mediana y las ramas superficiales del músculo cutáneo. Profundas, nervio radial, la arteria humeral profunda y la rama anterior de la recurrente radial. Vamos a ver. Perdón. ¿Qué pasó? Ahí estamos. Ahí está, ¿no? La recurrente radial también está allí. El nervio radial. Fíjense que el nervio radial aquí se le puede observar, ver, disecar. Pueden tomar nota cuando revisen cadáveres entre el músculo braquial anterior y el supinador largo, el nervio radial, que les dije está pasando por delante del cóndilo humeral. Aquí se divide en dos ramas, una rama profunda, motora, y una rama superficial, sensitiva, que son contenido también de acá. También parece que hay otro contenido
colateral externa, vamos a ver. Esta sería la colateral externa. Lo que pasa es que acá se está anastomosando con la colateral externa, que es rama terminal del humeral profundo. ¿Ven? Vean lo que aparentemente puede ser complejo mediante cuadros sinópticos bien elaborados, uno los puede memorizar, ¿no? Importante la anatomía de esta zona. Ya la anatomía de acá del antebrazo la vamos a analizar posteriormente. El codo es una articulación que podríamos llamarla que hay tres articulaciones en una. Aquí tenemos la trocleohumeral, que se articula con la escotadura sigmoidea del cúbito y forman una articulación troclear. La articulación troclear es una articulación tipo bisagra, que permite la flexión y la extensión del codo. La otra articulación es entre el cóndilo humeral y la cabeza humeral. Es una articulación esferoidal. Y la otra articulación es entre la escotadura radial del cúbito y la cabeza del radio. Esta articulación es una articulación trocoide, en donde hemos dicho que un hueso gira dentro de otro. Este gira dentro del cúbito, lógicamente ayudado por el ligamento anular. Esto permite la pronosupinación del antebrazo. Vamos a ver otra vez esta articulación. Observen que aquí en el codo tenemos una articulación troclear. No confundir entonces una articulación troclear con una articulación trocoide. La articulación troclear es una articulación tipo bisagra. Solamente permite flexión y extensión. La articulación trocoide es cuando un hueso gira como eje, ¿no?, dentro de otro hueso. En este caso produce pronosupinación. En el mismo codo tenemos una articulación troclear y una articulación trocoide. Ahora, las tres articulaciones comparten la misma cápsula articular. Comparten la misma cápsula articular. Aquí tenemos estas articulaciones rodeadas de su cápsula articular. Todo esto es cápsula articular y algunos puntos no tienen sus respectivos ligamentos. Todo esto que tiene forma triangular es el ligamento lateral interno del codo. Y hacia afuera tenemos el ligamento lateral externo del codo. Aparte de este ligamento tenemos otro que es el ligamento anular, que cubre la cabeza del radio para que éste pueda girar, produciéndose la articulación trocoide. Algunas aplicaciones clínicas. Aquí nosotros podemos ver una fractura. Estas fracturas se llaman supracondilias del codo, muy frecuentes en niños de 10 años. Es típico, por ejemplo, recibir estos pacientes en emergencia del Hospital Carrión. Estos niños generalmente se rompen el codo en época de vacaciones. Bueno, en cualquier época del año ocurre, pero más frecuentemente en febrero. Los niños se suben a los árboles de guinda para coger este fruto y por su inexperiencia pues sufren caídas, rompiéndose el codo de esta manera. Estas fracturas se pueden tratar quirúrgicamente
En este caso se ha hecho la reducción. Reducción significa poner el hueso en su sitio. Se reducen y se estabilizan provisionalmente con estos clavitos que se llaman de Kirchner, cuyo borde externo no salen a través de la piel. Después de un mes y medio que están enyesados y con estos clavitos, simplemente se jalan los clavitos y ya el paciente está listo para su fisioterapia. Vean aquí en estas radiografías el grado de desplazamiento que hay en estas fracturas. Esto es importante por lo siguiente. Recuerden ustedes que la arteria humeral en esta zona ya está en el plano medio. Entonces, este desplazamiento de la fractura va a hacer que la arteria humeral que está pasando por acá se tenga que prácticamente angular. Y abajo, bueno, se divide en arteria radial y cubital. La arteria humeral que tiene este calibre, sin embargo, el fragmento de esta fractura puede presionar a la arteria humeral y la puede incluso cerrar. Más abajo ya está abierta, pero ya le causó daño, ¿cierto? Aquí. Más la fractura, porque esto produce sangrado, inflamación, hinchazón, aumento de volumen, puede cerrarse la arteria humeral. Y ya nosotros hemos dicho lo importante que es el daño de la arteria humeral tiene que ser reparada, porque es la única arteria que irriga el antebrazo y la mano. Ya hemos dicho que las colaterales, el círculo anastomótico del codo, no sirve como bypass. Entonces, aquí puede producirse un síndrome compartimental por obstrucción de la arteria humeral. Y tenemos, una vez obstruida la arteria humeral, tenemos máximo 4 horas para restituir la circulación de la sangre a través de la arteria humeral. ¿Por qué? Porque los músculos del antebrazo y de la mano no soportan más de 4 horas sin sangre. Máximo, máximo. Tenemos que operar cuanto antes. Entonces, tenemos que tratar este problema. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y seguramente a nivel nacional hacen lo mismo. Todos los pacientes niños que tienen este tipo de fractura deben ser operados lo más antes posible. Si este paciente llega a las 10, 11, 12 del día a emergencia del hospital, a las 2, 3 de la tarde ya está operado. No vamos a esperar a que ocurra un sufrimiento vascular agudo que va a poner en peligro el antebrazo y la mano. Apenas diagnosticado, ya debe irse a sala de operaciones y se le hace su tratamiento respectivo. Ustedes están viendo aquí cuán importante es la anatomía y entender por qué ocurre este problema. Y entender también por qué es que se opera de urgencia. La anatomía nos está dando la explicación, nos está dando la razón, ¿no? De un caso clínico que incluso es frecuente. Entonces, alguna vez ustedes podrán estar haciendo su servicio médico marginal y cuando tengan la sospecha de una fractura así, saben que ese paciente debe ser referido lo más antes posible. Fracturas del húmero proximal. Aprovecho para que ustedes puedan ver esta imagen que es de una tomografía axial
de reconstrucción, se llama así. Nos da imágenes tridimensionales que nos permiten ver con más certeza los fragmentos y su desplazamiento. Esto nos sirve para planificar adecuadamente las intervenciones quirúrgicas. Dentro de unos minutos vamos a ver una operación quirúrgica de una fractura de esta naturaleza, donde se fija con una placa anatómica que se adapta perfectamente a la anatomía del húmero y se fijan con tornillos. La luxación del codo es la luxación más frecuente después de la luxación de hombro. Se va a producir cuando la persona se cae apoyándose en la muñeca o en la mano. Y entonces el cúbito protruye hacia atrás y va a formar esta deformidad. La técnica, bueno, la radiografía puede verse, aprovecho para decir que esto es el cúbito, este es el olecrano y esta es la apófisis coronoides. Cuando se reduce la luxación en su sitio, esta es la imagen radiológica. La técnica de reducción, por si acaso, es esta. El médico puede tomar el brazo y traccionar en este sentido, y el asistente lo hace en una dirección caudal, pero teniendo el cuidado de no traccionar con el brazo en 180 grados, sino en un ángulo de 110 grados. El médico puede aprovechar para presionar el olecranon con los pulgares. Y entonces luego se flexiona el codo y en ese momento se siente el chasquido de reducción. Aquí hay otra aplicación clínica de húmero que es interesante también analizar. Vean ustedes, nosotros podemos tener el húmero, voy a dibujar un húmero, y este húmero, por diferentes razones, puede faltar un pedazo de húmero. Puede ser un tumor benigno o maligno, puede ser una fractura multifragmentaria, puede ser una herida de bala de alta velocidad, puede ser una infección osteomielítica que obliga a retirar un segmento del húmero. ¿Cómo reparamos este segmento de húmero? Lo podemos hacer tomando un pedazo de peroné del mismo paciente. Anatómica y fisiológicamente se ha estudiado que nosotros podemos prescindir de esta parte del peroné sin afectar el funcionamiento de la pierna. Y entonces podemos hacer una sección y tomar el peroné, una parte del peroné que se llama segmento, un segmento del peroné, pero vascularizado. Cuando estudiemos pierna vamos a ver, y recuerden que la arteria peronea, el peroné es muy bien vascularizado gracias a la arteria peronea. Entonces se toma este injerto vascularizado, arteria y vena, una o dos venas. Y entonces también se puede tomar junto con un pedazo de piel y tejido celular subcutáneo, que pueden servir para cubrir si es que hubiere un defecto también cutáneo. ¿Cómo? Ahora, ustedes dirán, y acá lo dejan sin piel y tejido subcutáneo. Sí, pero se puede cubrir con injerto de piel parcial. Bien, entonces, este segmento de peroné se puede poner acá. Segmento de peroné. Obviamente con su arteria y con su vena, que se pueden anastomosar a la misma humeral o a la humeral profunda.
Y entonces esta parte de acá se comporta como una fractura y hace callo. Igualmente acá también hace callo. Y tenemos el peroné restituido en su totalidad. Otra vez la anatomía nos sirve para entender y comprender cómo se pueden hacer diferentes procedimientos quirúrgicos. La anastomosis de esta arteria peronea y de la vena se hace con microscopio. Son operaciones un poco, digamos, laboriosas, ¿no? Laboriosas, que requieren entrenamiento especial. El húmero, dijimos que está relacionado con el nervio radial. Una fractura de húmero que finalmente se puede tratar con placa y tornillos, pero justo en esta zona está el nervio cubital. Y a veces el nervio cubital es atrapado entre los fragmentos. Queda atrapado y presionado. Y el paciente va a quedar con lesión o parálisis del nervio radial. Más o menos 1 de cada 5 fracturas diafisarias del húmero cursan con parálisis con lesión del nervio radial. Cuando hay lesión del nervio radial, tenemos la obligación de operar para explorar el estado del nervio y poderlo restituir o corregirlo. Esta es la parálisis del nervio radial, cuando la mano toma esta actitud. Más adelante vamos a ver que el nervio radial es un nervio que da inervación motora a todos los músculos posteriores del antebrazo, que son extensores. Es por eso que la mano queda sin posibilidad de extender la muñeca. El paciente no puede extender el pulgar ni los otros 4 dedos, quedando una mano que se llama péndula o mano en gota. Le llaman también parálisis del sábado por la noche. ¿Por qué? ¿Por qué le llaman parálisis del sábado por la noche? Algún paciente, no muchos, algunas personas toman bebidas alcohólicas los sábados en la noche. Una persona embriagada, ¿no es cierto?, se puede dormir. Normalmente también una persona normal puede dormir en la noche apoyándose en el brazo como si esta fuera almohada. Al apoyar la cabeza sobre el brazo, puede presionar el nervio radial que se encuentra pegado al hueso. Es decir, como no hay una parte blanda, entonces la presión que se ejerce con la cabeza va a lesionar el nervio radial. Cuando amanece, el paciente está con parálisis del nervio radial. Lo que sucede con una persona embriagada, con un grado de intoxicación alcohólica bastante fuerte, es que cuando pone la cabeza en su brazo, esa persona está como con anestesia general. Se queda en esa posición hasta el día siguiente. Está abajo. Ahí está la llaga, ahí está la llaga. Que espere. Le he dicho hace rato. ¿Dónde está el señor? Una persona normal, y observen ustedes, cuando nos acostamos, podemos acostarnos de costado izquierdo y amanecemos de costado derecho, o en decúbito dorsal o en decúbito ventral. ¿Por qué? Porque durante la noche, inconscientemente y por reflejo, cambiamos de posición. ¿Por qué cambiamos de posición? Justamente para protegernos de este tipo de lesiones, de aplastamientos de nervios, de presiones de arterias y nervios.
Y es por eso que durante la noche nos movemos de un lado a otro. Pero una persona embriagada profundamente, no. La persona embriagada profundamente se duerme de costado izquierdo y amanece de costado izquierdo. Y si lo hace apoyando la cabeza sobre su brazo, presionando el nervio radial, va a amanecer con este problema. Por eso se llama parálisis del sábado por la noche.